Taller de Hermenéutica Bíblica. Clase 1. Bienvenidos al taller de Hermenéutica Bíblica. Creo que lo más importante a la hora de comenzar este discipulado sería ver el por qué es tan necesario el conocimiento de la hermenéutica para acercarse a la palabra de Dios. Un término para expresar lo que significa hermenéutica sería: la hermenéutica bíblica es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Establece las reglas y pautas para definir una interpretación eficaz correcta. El propósito de la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. Cuando decimos que es la ciencia y el arte, nos estamos refiriendo a los métodos que humanamente se han creado para alcanzar la mínima seguridad, que lo que estamos entendiendo es lo que realmente Dios quiere transmitir a través de la Biblia. Cuando entendemos que la biblioteca de los 66 libros que forman la Biblia es la voz de Dios, la única y completa, para la humanidad, y que en ella está el propósito por lo que estamos en este mundo, se nos hace necesario conocerla, bien sea por curiosidad o por un deseo de conocer a Dios. Todos los que se acercan a la Biblia sin una exegénesis correcta, es decir, la intención de construir el significado original, pueden caer en el error de la eisegénesis, que consiste en atribuir a la Biblia lo que uno quiere que diga, sin tomar en cuenta el significado de la misma. El término general comienza con los pensamientos de las personas y termina con las palabras de ellas. A menudo se usa la eisegénesis para apoyar creencias cuando alguien quiere creer algo y quiere usar la Biblia para justificarlo. Comencemos con lo básico. El humano nace separado de Dios. En Romanos 5:12 nos dice la palabra: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre de por sí está incapacitado de entender de manera correcta el sentido de la palabra de Dios. Por esta razón, es un requisito indispensable el haber experimentado el nuevo nacimiento, que permite que todo discípulo tenga la mente de Cristo. Esto es la capacidad de entender lo que Dios ha revelado en su palabra escrita. Jesús se lo indicó a sus discípulos cuando le preguntaron que ¿por qué les hablas en parábolas? Esto está en Mateo 13, del 11 al 23. Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En realidad, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Así nos lo explicó Pablo en 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 14. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras engañosas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora la pregunta sería: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es curioso que los factores que influyen en el nuevo nacimiento son el agua y el espíritu, el agua refiriéndose a la palabra, con lo que es en la propia palabra de Dios donde está la verdad que nos hace libres y aptos para entrar en la familia de Dios. En realidad, se está refiriendo al Evangelio, que son las buenas nuevas que nos anuncia la necesidad del arrepentimiento y la limpieza del pecado por medio de creer en Jesucristo y su obra redentora. Cuando te acercas a los libros de la Biblia, descubres el plan misericordioso de Dios para rescatarnos. Un plan que no es por obras, algo que nosotros no podemos hacer. Es totalmente por gracia, a través de Jesucristo. Cuando una persona entiende que está apartada de Dios por su pecado, que nada puede hacer para acercarse a Dios. Al contrario, todo lo que haga por su esfuerzo son obras muertas que ofenden a Dios. Que nuestra condición nos lleva a la muerte eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y tan solo nos queda vivir una vida de esclavitud por el pecado. Cuando una persona entiende esto, puede arrepentirse y alcanzar la salvación a través de la gracia de Dios por Jesucristo. Fue cuando vi este versículo, cuando me di cuenta de la necesidad y dependencia de la palabra de Dios. Romanos 6:20. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la salvación y como fin la vida eterna. Al creer en el Evangelio, somos liberados de la esclavitud del pecado. Esto es importante, pero más importante es dónde somos puestos, hechos siervos de Dios. No se trata de salir de la esclavitud para vivir una vida sin sentido, dirigida por nuestro corazón. El fin de la liberación es para hacernos siervos de Dios. Aquí comenzó una nueva forma de vida para mí. Sentí la necesidad de escuchar lo que mi Señor quería que hiciera. No se trata de hacer lo que yo creía, se trata de escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Solo hay una forma: a través de su voz, su palabra, la Biblia. Todo siervo comienza como un niño respecto a las verdades espirituales, por lo que necesita de herramientas que le permitan entender de manera correcta el sentido y mensaje de la palabra de Dios. También es importante señalar que todos venimos de un trasfondo religioso, es decir, una formación de conceptos e ideas acerca de Dios y de todo lo relacionado a la fe. Por esta razón, es necesario tener las herramientas para poder encontrar aquellas verdades que están reveladas en la Biblia.
Todo siervo necesita crecer espiritualmente, y el único alimento espiritual que permite un sano crecimiento es el estudio de la palabra de Dios. Como dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El estudio de la palabra demanda el uso de herramientas apropiadas para su correcta interpretación. Ya nos lo dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La tarea de la hermenéutica es descubrir el significado del texto en su propio contexto, sacar significado de la escritura en vez de leer las presuposiciones de uno en ella. Interpretar mal la Biblia, finalmente, no es mejor que no creer en ella. ¿Qué bien hace estar de acuerdo en lo que la Biblia es la revelación final y completa de Dios y luego interpretarla mal? El resultado es todavía el mismo. Uno pierde la verdad de Dios. Interpretar la Escritura para hacerla decir lo que nunca fue su propósito decir es el camino seguro a la división, al error, a la herejía y a la apostasía. Pablo explica esto al principio de su carta a los Gálatas. En el Gálatas 1:6-9 dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La verdad es que no importa lo que el versículo significa para mí, para ti o para cualquier otro. Todo lo que importa es lo que el versículo significa, lo que Dios ha querido decir. El manejo correcto y cuidadoso de la palabra de Dios requiere diligencia. Si somos diligentes, podemos llegar a una interpretación correcta de las verdades principales de la Escritura y a la confianza general de los pasajes particulares. Dios no ha escondido su verdad de nosotros, pero el significado tampoco es instantáneamente claro. En Nehemías 8:8 dice la palabra: «Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura». En este texto encontramos un ejemplo del pueblo de Dios leyendo y comprendiendo la palabra. Al mismo tiempo, el pasaje provee de unos principios básicos para interpretar la Escritura. Aquí hay 3 características a tener en cuenta. Primero, leer claramente. El texto dice: leían con claridad. Nehemías abrió el libro de la ley y leyó clara y audiblemente el texto a la congregación. Se debe recordar que bajo la cautividad de Babilonia, el pueblo judío fue deportado y por más de 100 años había perdido contacto con la palabra de Dios y las ceremonias del templo. Para esta generación, quizás esta fue la primera ocasión en que escucharon la palabra de Dios en una lectura pública. Aplicando esto al día de hoy, es importante que los hijos de Dios sepan lo que la Biblia dice. La lectura de la Biblia es algo que no tiene sustituto. Muchas veces el pueblo de Dios es más fiel a las ceremonias religiosas que a la lectura de la palabra. Solo la lectura de esta producirá cambios significativos en la vida. Esdras llevó al pueblo a tener un contacto con la palabra de Dios. Segundo, poner el sentido en el texto. La palabra interpretaban es el término hebreo shakal, que significa literalmente advertir,
conducir o hacer entender. Durante el cautiverio, el pueblo de Israel había perdido contacto con su lengua materna, el hebreo, lengua en la que estaba escritas las Escrituras. Es por eso que la tarea de los levitas fue traducir o aclarar la palabra que para los oidores era incomprensible. Tercero, entender las Escrituras. El propósito único del estudio, exegénesis o interpretación es que la congregación se beneficie entendiendo la palabra de Dios. El entendimiento de las Escrituras debe llevar a cada cristiano a la obediencia a Dios. Por otro lado, el Hijo de Dios no puede obedecer aquello que no entiende. Esdras y sus compañeros hicieron una labor excepcional y nos dejaron un testimonio bien documentado de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Ellos leyeron las Escrituras al pueblo de una forma clara, le pusieron el sentido y todos entendieron lo que debían hacer. En esto consiste el propósito de la hermenéutica, que todos entiendan la palabra de Dios. Isaías 35:8 dice: «Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará». El camino es sencillo, solamente tienes que entrar en él. La promesa es que él caminará contigo. No te exige sabiduría, ya que por torpe que seas, no te extraviarás. Dios, como buen padre, paciente, no deja de trabajar para que nosotros, sus hijos, lleguemos al propósito por el cual nos ha creado. Un emocionante camino nos espera. Mientras aprendes, tu vida espiritual, tu fe, tu confianza y amor crecerá. Espero no te pierdas ninguna clase de este taller en donde te enseñaremos cómo llegar a conocer el verdadero significado de la palabra de Dios.